Rabino Aaron Ripko, el rabino sin censura. En estos días en Israel tristes y en donde haya un judío con conciencia, también llora, se entristece, está de duelo por la devolución de los cuerpos de finalmente la mamá y los hijitos vivas que tras idas y venidas y sin entrar en muchos detalles, regresaron después de 500 días a su tierra, la tierra de Israel, para recibir sagrada sepultura. Y uno de los preceptos más importantes en el judaísmo es apurarse en darle sepultura a sus fallecidos. Tanto es así que incluso en la ciudad de Jerusalén, si alguien fallece por cualquier motivo, si se dan las condiciones, no pueden pasar más de 5, 6, 8 horas hasta que el cuerpo que dejó su vida terrenal, entregó su alma al Creador y ese cuerpo ya inerte recibe sepultura en la tierra de Israel. Aquí estamos hablando de una tragedia múltiple y desde muchos aspectos, desde muchos puntos de vista. La violencia con que fueron llevados de sus casas, lo que no supimos de ellos durante 500 días, lo que se suponía y estábamos esperanzados en que, a pesar de los terribles juegos psicológicos, este no era más que otro juego y que los hermanitos pelirrojos, los hermanitos vivas, estaban vivos y que junto con su mamá iban a regresar a la tierra de Israel vivos. Y sabemos el juego terrible con lo que los enemigos de Israel jugaron con las emociones de las familias, de los ciudadanos, de los judíos de todo el mundo, y fue un impacto muy duro. Como rabino, por un lado, tenemos que decir que todo lo que viene de arriba hay que aceptarlo, aunque la lógica no nos ayuda a hacerlo. Por otro lado, tenemos que, como rabino digo también, aprender de las circunstancias y sacar las enseñanzas pertinentes, por un lado, para seguir engrandeciendo, para seguir honrando el nombre de Hashem, el nombre de Dios. Y por otro lado, intentar cumplir hasta su máxima expresión la voluntad de Hashem, de Dios, cuando nos enseña: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no podemos dejar de lado que este Shabbat leímos en la Torah el capítulo de Mishpatim. Mishpatim lo podemos traducir como leyes, y en donde en la enumeración de un número importante de leyes que leímos en este Shabbat, se decía, entre otras cosas, ojo por ojo y diente por diente. Es terrible la interpretación que le quieren dar muchos a este versículo bíblico, pero no menos terrible es también que a veces hay que llevar la justicia a tal grado que sea una justicia ejemplarizante y que todos aprendan que cometer actos que no tienen perdón llevan a veces a castigos que parecen también imperdonables. Pero es lo que la Torá nos enseña y es lo que en muchos casos la misma ley judía nos obliga a hacer, y por tal o cual motivo nos vemos impedidos en llevar y en poner a la práctica lo que la Torá nos enseña. Es la misma Torá. En otro capítulo, cuando habla de las ofrendas que tienen que traer los distintos miembros del pueblo de Israel, esto era cuando existía el Beit HaMikdash, el templo sagrado en Jerusalén. Jerusalén, la eterna capital del pueblo judío. Jerusalén, que fue fundada por el rey David hace más de 3000 años. Jerusalén, que su hijo, el rey Salomón, construyera ahí el primer templo sagrado, hace más también de 3000 años atrás. Esta misma Jerusalén, eterna capital del pueblo judío y del Estado de Israel,
es que los judíos llegaban a este templo, ofrendaban sus ofrendas y había divisiones dentro de las mismas. Y es tan importante estas divisiones que quiero comentar alguna con ustedes. La primera de ellas, y sin orden de importancia ni orden de aparición en la propia Torá. En un momento dice, si tal o cual persona transgrediese, entonces la misma Torá dice cuál es la ofrenda que tiene que traer. Si el sacerdote, el Cohen, comete alguna transgresión, también tiene que traer una ofrenda. Si un príncipe, la Torá lo enuncia como Nasí, y Nasí hoy se traduce como presidente. Si el presidente del país, o si el presidente de alguna de las tribus, también comete algún error, tiene que traer este príncipe, este presidente, una ofrenda para pedir perdón. Si el rey se equivoca, si el rey comete alguna transgresión, también tiene que traer una ofrenda al Beit HaMikdash. Y vemos que la Torá no hace diferencia entre el rey y Juan Pueblo. No hace diferencia entre alguien que ostenta un título nobiliario y alguien que es tal vez lo más bajo en la categoría, si podemos hablar de categorías, frente a esas supuestas divisiones que existían antes, el abolengo, el título de nobleza, el tener dinero que me autoriza y me permite hacer tal o cual cosa, haciendo justificar propiamente mi cargo, mi título, aquello que se me fue adjudicado para servir y no para ser servido. Y es tan importante esto que incluso cuando Moisés y Aarón con el pueblo de Israel, luego de 40 años de pasear, entre comillas, por el desierto, llegan finalmente al límite de la tierra prometida, a la tierra de Israel. Estoy hablando de una historia bíblica que tiene más de 3.300 años. Los judíos salieron de la esclavitud de Egipto para volver a su tierra, a la tierra de Israel. Dios le dice a Moisés y a Aarón, ustedes por ostentar un cargo de liderazgo, por ser el líder espiritual, el sacerdote supremo Aarón y su hermano Moisés, el líder político, al haber transgredido las órdenes de Hashem, de Dios, no van a entrar a la tierra de Israel. Y los comentaristas judíos dicen, pero no fueron peores que otros, ¿por qué el castigo con ellos es tan grande? Y comentan los comentaristas, mientras más alto el título, mientras más importante el cargo, mientras más honor se le debe por el papel que ocupan, más grande, más importante, más doloroso tiene que ser el castigo. Esta enseñanza que nos trae la Torá no pierde vigencia. No quiero profundizar hoy en este tema, simplemente saber que a los ojos de Dios todos tienen que pagar. Y mientras más importantes, mientras más cargo, mientras más poder tengamos, también más grande y más importante va a ser el castigo que merecemos en caso de habernos equivocado. Rabino Aaron Ripko, el rabino sin censura desde la tierra de Israel.